Don Álvaro Forero, ¿a qué le ponemos la lupa esta semana? Al sistema de salud, porque hay que hacer un diagnóstico correcto. Claro que la situación es muy delicada, pero llegamos acá no por lo que están diciendo las narrativas de la polarización, unos echándole toda la culpa al gobierno y otros echándole toda la culpa a la oposición. Esta crisis viene de hace mucho rato. Y así como se hundió la reforma de Petro, antes se hundieron las reformas de Duque y de Santos. Y hay que hacer cambios, porque el problema no es solamente aumentar el valor de la UPC. En este momento se crearon un déficit de cerca de 2 billones de pesos en el gobierno Petro para las EPS, pero el total del déficit es de 6 billones. O sea que 2 veces más en otros gobiernos. Hay que aceptar que uno de los problemas de fondo es que no se han permitido hacer reformas. Y el sistema necesita reformas. Así como tiene cosas muy buenas, tiene grandes problemas. Un sistema desfinanciado, pues, tiene un problema gigantesco. Claro que con plata se soluciona todo y así es facilísimo. Pero pues es que no hay plata, como dice mi ley, para todo. Hay que buscar racionalizar esa inversión en salud, como es la tarea en muchos países. Y el sistema tiene muchos problemas. Por ejemplo, hay que mejorar el tema de pagos. La reforma de Alejandro Gaviria en el 2013 también centralizaba para hacer mucho más equitativo y eficiente los pagos. Y desde esa época quienes se oponían también decían que era estatizar. Acusaban al gobierno Santos y a Alejandro Gaviria de pretender estatizar la salud. Y también hay que eliminar la integración vertical, que es lo que ha permitido que las EPS crezcan enormemente sus patrimonios y ahora ya no están interesadas en prestar el servicio. Entonces, hay que mirar si realmente es un problema solamente de plata o de que hay que hacer cambios. Si la reforma que presentó Petro es inadecuada, ok, cambiarla. Pues sí. En el Congreso se puede hacer porque el gobierno propone y el Congreso dispone. La misma comisión que hundió por 9 votos la reforma de la salud ha podido presentar una ponencia alternativa. El gobierno Petro estaba esperando a que el Congreso decidiera, y el Congreso torpemente hundió todo y le dejó en manos del gobierno para que hiciera la reforma por decreto. Eso hay que corregirlo porque sí se necesitan reformas. Lo dice este gobierno, lo dice el anterior a ese, y hay que sacar la discusión de que tenemos uno de los mejores sistemas del mundo y lo acabó Petro, porque eso no es una realidad. Ahí está lo que está pasando con la reforma de la salud y la afectación para la gente, que sostiene don Álvaro Forero, que también es culpa del Congreso, que no quiso ponerse las pilas y hacer las reformas al interior del Capitolio Nacional y dejó en la vera del camino al gobierno con el tema. ¿Qué está pasando? Pues que la última noticia de las últimas horas es que Sura ha decidido voluntariamente retirarse porque ha perdido más de 360.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con los 5 millones de afiliados, los 5 millones de usuarios? Esa es la gran pregunta. Como decimos aquí, como hemos dicho, el Paganini siempre es. El Paganini en la Nacional, que ya vamos a ir a la Nacional, que hay protestas, es el estudiante, el que quiere, el pilo, el que quiere estudiar, el que le toca duro para salir adelante. Que además le costó bastante pasar a la Nacional, que es muy difícil. De las mejores universidades del país y de Latinoamérica. El Paganini en la salud, ¿quiénes son? Estos señores están haciendo fila, que no les dan las medicinas, que las citas no existen, los médicos que los están votando, en la protesta de hoy en el norte de Bogotá, del magisterio, Juan Camilo, de todos esos profesores que están diciendo dónde nos van a atender, y los médicos diciendo por qué no están votando. Esos son los Paganinis. 100 quejas de los maestros. De los maestros por solamente favor. Por cuenta de un cambio en el sistema de atención en salud para el magisterio
que según el gobierno se venía planeando desde hace meses, pero que hoy se ve de manera improvisada. ¿Quiénes son los paganines? Usted, el que nos está oyendo, usted el que paga los impuestos, usted el que está ahí. ¿Usted qué haría? Claro, porque es que mire, Aurorita, a propósito de usted, ¿qué haría? Han dicho que con el nuevo sistema, y si llega a pasar la reforma a la salud, la gente que tiene el privilegio, entre comillas, de tener, por ejemplo, una medicina prepagada, que es costosa, pues va a costar mucho más plata. No mucha gente la va a poder pagar. Y la gente tiene que estar en planes complementarios y en EPS recibiendo salud. Y si esto no se conforma bien y no se hace bien, y como quedó demostrado, Juan Camilo, la semana pasada, donde el señor ministro de Salud anunció en el Congreso, don Álvaro, que estaba buenísimo el proyecto del magisterio, que eso estaba comprobadísimo y estudiado por expertos. Y después en una reunión privada con un sonido que ayer salió a capotear para tomar temas de toros, el ministro decir, no, es que eso fue una reunión informal, diciendo que no estaba tan comprobado ni tan estudiado lo que iban a hacer con el magisterio y los profesores. Otra vez los profesores, el Paganini, como decimos, don Esteban, el Paganini, Juan Camilo, es el gente. Jorge, y como dice el meme, ¿nos sorprende? No, porque el presidente Petro desde hace rato había anunciado, nos le había cantado esta estrategia. Escuchemos. Eso es un dominó. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. El chuchuchu presidente. Y espere que después quieren clínicas, hospitales. Lo que quería decir el presidente, clarísimo. Pero no ha pasado, no nos pongamos tan fatalistas. No ha pasado. Pero era el juego dominó. Sí, claro. Pero ¿a usted le parece, Esteban? No voy a entrar acá a defender el modelo del gobierno, ni estoy de acuerdo con la reforma a la salud, ni nada. Dígame cuántas EPS están intervenidas hoy. Este audio que escuchamos del chuchuchu hay es tiempos de más de un año de una entrevista, de hace más de un año en entrevista con la revista Cambio. Pero el 1 de mayo, con el patio de armas de la Casa de Bolívar llena, el presidente Petro anunció ese efecto dominó también. El chuchu. No es fatalista, Esteban, cuando se piensa y cuando ve, oye usted a los maestros. Pero es que usted oiga a los maestros no, hoy. Esteban, pero no, estaba planeado. Lo de los maestros resultó un desastre y era el piloto, según el ministro de Salud. Por eso le digo, no estoy defendiendo el modelo, ni la idea del gobierno, ni la reforma. Esto que está pasando con las EPS me parece desastroso. Digo es que tampoco nos empecemos a adelantar ya a decir que se quebraron las IPS, los hospitales, que esto es un desastre, que esto es una tragedia, porque Esteban, no ha pasado cuando Sura, que es Sura pertenece a un grupo muy importante antioqueño, y sale y dan la siguiente cifra: 360.000 millones. Acuérdense ustedes que no subieron la plata en el gobierno. 360.000 millones, dijo, nos jugamos el patrimonio, no seguimos más. Cuando usted como un empresario lo dice, cuando usted está diciendo eso es que se quebró, no tiene otra razón. Bueno, ¿cómo lo podemos decir que no sea así? Sura, 5 millones de personas. Colsanitas, ¿cuántas? También más de 5 millones. La nueva EPS que está intervenida también. Y mire, Jorge, en estos momentos, con las intervenciones que ha adelantado el gobierno a las EPS, es el mayor asegurador estatal. Claro. Porque todos los pacientes de Sanitas, de Compensar, que se le declaró en liquidación, y de la nueva EPS que es intervenida, pasan a control del gobierno. Yo por eso les dejo este mensaje. Yo no estoy diciendo que lo que estamos hablando no esté sucediendo, y la crisis de la salud y en lo que estamos, y la incertidumbre sobre todo. Pero yo siento es que empieza a hablar todo el mundo como con unas ganas de que esto salga bien mal y salga terrible. Todo el mundo no, realidad. Es que no es ganas de que no es fatalismo, es lo que está pasando. Esteban, usted viera los mensajes de médicos, colegas de Camilo Cifuentes, que se están quedando sin trabajo. Camilo, usted lo sabe. Amigos míos recién graduados también de medicina. Por eso estoy diciendo. Por ejemplo, en el tema del magisterio, no quedó claro, no está estudiado. La declaración del ministro puede decir que fue una reunión informal, Juan Camilo. Los audios que oímos, los audios que conocimos, total. Es de improvisación total. Hoy están los maestros en el norte de Bogotá bajo la lluvia protestando porque no les están solucionando Estamos el tema, porque totalmente no lo hicieron de bien. acuerdo. Yo tengo una persona cercana que es maestra y que no ha podido acceder a unos servicios de salud. Que yo no estoy negando nada de eso. Yo lo que les digo que no sea fatalista, es que tomemos con un poquito de mesura también esto, también y con responsabilidad. Mesura ya no se puede. Y de estar metiéndole a la gente también todo el tiempo un miedo, de un fatalismo
dramatismo de que esto está terrible. Sí, está muy delicada la situación, pero tomémoslo con un poquito de mesura. Mesura y chuchuchu. Eso es un dominó. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y ahí quedará. Y así ha pasado siempre. Ay, señor don Pedro Viveros, sáquele esto a raíz de lo que decía don Álvaro Forero, que el Congreso tampoco se la jugó bien, porque por el Congreso, sostiene don Álvaro, hubiera podido pasar mejor la reforma a la salud y no hubiera cobrado tantas y tantas cosas. Don Álvaro ha sostenido que se hubieran podido salvar incluso las EPS en esa discusión. Don Álvaro, usted ha dicho, si en el Congreso se da la discusión, incluso las EPS no se acaban. Es lo que usted ha sostenido también. Claro, es que reducir todo a una narrativa simplista de que el chuchuchu era una estrategia malévola de acabar el sistema de salud, eso es un simplismo, obviamente no. Lo que estaba diciendo Petro es, mire, lo estaban acusando de querer acabar el sistema, dijo, yo no necesito acabarlo, el sistema está acabando solo. Eso es el chuchuchu, se va cayendo, por eso se necesitan reformas. Es cierto que esa reforma que presentó el gobierno, yo no estoy de acuerdo con ella. Era maximalista, tenía muchos problemas y generó, pues, que se hundiera. Sí. Pero es que el Congreso se ha puesto simplemente a un juego de tratar de hundir las cosas pensando en la elección del 2026. Y los problemas siguen ahí. Mire, la prueba de que todo es cantado. Yo escribí un tweet el día antes de que hundieran la reforma diciendo no la hundan. Sí. Hundirla es entregarle la salud a Petro. Hay que llegar a acuerdos. ¿Sabe quién retuiteó ese tweet? ¿Quién? Gustavo Petro. Sí, Petro lo retuiteó. Sí, como diciendo, oigan bien lo que dice este señor, es cierto. Sí. Ustedes hunden eso mañana y yo voy a hacer la reforma por decreto. Eso estaba cantado. Y quedó claro que no lo conocía usted. Claro, quedó claro. Dijo, este señor no es nada cercano a mí. Entonces, el sistema político se está equivocando mucho porque está politiqueando, bloqueando, y los problemas necesitan soluciones grandes. Eso de que el sistema de salud no necesita ningún cambio es absurdo. Un sistema desfinanciado necesita cambios. Es cierto que esta reforma no hacía temas económicos, pero sí hacía cambios que iban a tener repercusiones económicas. Lo que decía ahora, los mismos que dicen que están estatizando la salud, lo decían contra la reforma que presentó Alejandro Gaviria. Porque claro que hay que hacer cambios. Por ejemplo, si no se centralizan los pagos, va a seguir pasando que las EPS se quedan con la plata, se la pagan a sus clínicas y ahogan a los demás. Y por eso tenemos el sistema de salud tan malo. ¿Por qué nos gusta a nosotros? Porque nosotros vamos a las clínicas de las EPS grandes, donde a esos sí les pagan temprano y les pagan más caro. Acá vimos fresco. Bueno, no le estaba pagando también a Sura desde que quebró, pero... No, sí le estaba pagando. Y 360 millones menos. No. El Estado sí les paga y Sura le paga a sus clínicas y demora el pago a los demás. Con base en ese sistema, las EPS crearon semejantes activos gigantescos. Todas esas clínicas son de ellos ahora, con plata que era pública. Y ahora no les interesa seguir prestando el servicio de EPS. Dice, ahí le entrego su EPS, yo ahora me dedico a explotar mis clínicas, que esas sí me dan plata. Lupa. Entonces se necesita hacer cambios porque el sistema tiene problemas. Lupa para el sistema de salud en Colombia, lo que está pasando. ¿A quién le ponemos la lupa, don Pedro Viveros? Jorge Alfredo, a la decisión que deben tomar 12 jurados en Nueva York, después de oír todos los argumentos de ambas partes en el juicio que lleva a cabo la justicia del estado de Nueva York contra Donald Trump, por lo que dicen supuestamente con dineros que no deberían ser utilizados para ello, fue pagada una modelo del mundo de la pornografía. Esos 12 jurados deben tomar la decisión. Si lo toman de manera unánime, pues podría el presidente Donald Trump ir a la cárcel. No es muy probable que eso ocurra, según los expertos en esa materia y en el derecho de los Estados Unidos y quienes han seguido este caso penal. Sin embargo, las encuestas muestran que algunos votantes, el 16%, si llegan a encontrar a Trump culpable, se le irían de su lado, digamos. Y el 4% de los republicanos también lo pensarían. ¡Ah, caramba! Entonces, lo que se está jugando aquí el expresidente Donald Trump en unas elecciones que dicen los que saben de la política norteamericana y que hacen el seguimiento permanente, que puede ser una elección muy apretada,
pues estaría teniendo implicaciones muy graves para la campaña del expresidente Donald Trump la decisión que tomen esos 12 jurados. Entonces yo creo que es bueno ponerle la lupa porque la elección de Estados Unidos, querámoslo o no, incide mucho en nuestro hemisferio. ¿A qué le pone la lupa, Juan Camilo Maldonado, jefe de redacción de Blue Radio? Al abandono del archipiélago de San Andrés y Providencia y la amenaza por la temporada de huracanes 2024, que comienza ya en días, el 1 de junio. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que está tan cuestionada por estos días, pues reveló que en la isla de Providencia aún hay 60.000 toneladas de escombros que generaron el proceso de reconstrucción. Estos desechos serían el resultado de las obras que realizaron luego de que, escuche la fecha, 16 de noviembre de 2020, el huracán Iota provocara una crisis y un desastre, las peores tragedias ambientales en la historia reciente de Colombia en la isla. Y lo peor, en este momento los refugios que hay en la isla son 5 y no están en condiciones para enfrentar la temporada de huracanes, que según el IDEAM tiene un 85% de probabilidad de ser más intensa que los años anteriores. La amenaza para Colombia está representada en al menos 25 tormentas tropicales, de las cuales 3 podrían convertirse en huracanes.